Y hoy vamos a hablar sobre un personaje que quizás es uno de los más importantes que puede haber en la Biblia. Elías. No este Elías que está acá, no este, otro Elías. Pero vamos a hablar un poco de ese desaliento que tuvo Elías después de la victoria. Vamos a poner la lectura bíblica en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 1 en adelante. Dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Si te pregunto, ¿cuál es el personaje que más admirás en toda la Biblia? ¿Qué me dirías? ¿Cuál es el personaje que podés admirar más en toda la Biblia? Quizás uno admiren a Moisés, otro a Elías, como en este caso, otros a otro, a Pablo, a José. ¿Y por qué lo admirás? Ese que admirás, ¿por qué lo admirás? ¿Sabías que los llamados gigantes bíblicos o grandes hombres de la Biblia eran hombres como vos y yo? Eran mujeres como vos, mi hermana. Eran hombres como vos, mi hermano. Hombres como Moisés, como David, hombres como Daniel o Pablo, y tantos otros que la Biblia menciona que han hecho cosas maravillosas.
y que nos pueden parecer inalcanzables muchas veces. Pensamos que jamás vamos a poder estar quizás a la altura de alguno de ellos. Pero ¿sabes? La verdad es que ellos eran tan humanos como nosotros. Ellos nacieron, crecieron como lo hicimos nosotros, todos nosotros. Ellos comían, bebían como nosotros. Trabajaban, dormían como todos nosotros. Y ellos también lloraban. Ellos también reían como lo hacemos todos. Ellos sentían y reaccionaban como todos nosotros. Ellos eran seres humanos como vos y yo. No eran dioses con poderes sobrenaturales ni superhombres. Y entre esos hombres está este Elías, profeta, considerado el más grande de todos los profetas. Sin embargo, ¿qué dice Santiago de él? Santiago dice de él, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Podemos decir que era un hombre con circunstancias como las nuestras, con preocupaciones como las nuestras, con problemas como los nuestros. Sujeto a pasiones como las nuestras. Santiago 5:17 dice eso. Ahora, esta es la mejor descripción, porque no podemos encontrar otra descripción para hablar de la debilidad de un hombre fuerte, quien frente a la amenaza de morir, huye para salvar su vida. Y lo hace hasta llegar al extremo de pedirle a Dios que le quite la vida, que lo mate. Y con este ejemplo nos daremos cuenta de que aún los hombres más grandes colapsan. Así que mi hermano, si vos colapsaste, estás a esa altura. Los hombres más grandes colapsan, que aun cuando estemos en la cumbre de las victorias espirituales, podemos ser visitados o invadidos por el desaliento, hasta dar lugar a la depresión. La ironía con el caso de Elías es que él venció en muchas batallas, pero cuando llegó la desilusión, colapsó. Y nuestros recursos, y sabes, cuando hablo de recursos me refiero a los físicos, mentales, emocionales, espirituales. Estos recursos pueden agotarse por nuestras victorias. Con el ejemplo de Elías estamos en presencia de otra queja, además, contra Dios. Elías le dice, no quiero seguir viviendo con este desaliento. Y debemos preguntarnos entonces, ¿cuándo es que ocurre el desaliento en la vida espiritual? Y esto ocurre cuando el temor te hace olvidar tus victorias. El verso 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Una gran hazaña por parte de Elías. Y Elías esperaba que con este acto, tanto Acab como su mujer Jezabel se arrepintieran. Y esto, por supuesto, trajera un gran avivamiento en Israel, porque Israel hasta ese momento estaba realmente en falta con Dios, en todos los aspectos. Pero vemos que la debilidad del rey le llevó a echar el chisme, ¿sí?, a su esposa. ¿Qué chisme? Bueno, el chisme sobre las hazañas del profeta, poniendo entonces en el corazón de Jezabel el deseo de matar a Elías. Y cuando Elías vio que ni aún esa demostración del poder de Dios produjo cambios en el corazón de los dirigentes de su pueblo, sino que provocó esta seria amenaza sobre su vida, esa amenaza que cambió sus expectativas, y en lugar de seguir adelante, confiando, creyendo en el poder de Dios,
le dio la bienvenida al desánimo. Elías se derrumba. Hay algo que debemos recordar, iglesia, y tener presente. Dios no nos hace responsables de los resultados, porque los resultados están en sus manos, no en las nuestras. Dios no nos hace responsables de los resultados, porque esos resultados están en sus manos, no en las nuestras. Y tenemos que entender que no podemos cambiar a las personas. ¿Cuántas veces intentamos cambiar a las personas? ¿Cuántas veces el esposo intenta cambiar a la esposa, o la esposa al esposo, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos, o el empleado a su jefe? No podemos cambiar a las personas. Lo que Dios no hace en la persona, pues lamentablemente vos tampoco lo podés hacer. Y a menudo no podemos cambiar nuestras circunstancias tampoco. Solo Dios puede hacerlo. Amén. Y con esto, entonces, podemos concluir con las amenazas, ya sean reales o imaginarias en nuestra vida. Porque muchas veces nos imaginamos amenazas que nunca suceden. Y a veces hay amenazas que son reales y que no las tomamos muy en serio. Pueden hacernos perder estas amenazas el equilibrio. Y nos pueden hasta hacer olvidar las victorias pasadas que el Señor nos ha dado. Todos hemos tenido alguna victoria en algún aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Levante la mano quien es un derrotado eterno. A ver. Nadie, porque no hay hijo de Dios que sea un derrotado eterno. Todos tenemos victorias en el Señor. Pero a veces las olvidamos. A veces las olvidamos. Y sabes, nada es más peligroso en la vida espiritual que dejarse invadir por el temor, por el miedo, por el desánimo. Porque todo eso genera un estado depresivo y nos hace olvidar la obra de Dios, la maravillosa obra de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Aún en las más recientes que hemos podido experimentar, a veces nos olvidamos de eso. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, dice el verso 2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel quería degollar a Elías. Y sabes, en esta historia tenemos lo que algunos han definido el síndrome de Elías. El síndrome se define como el conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. Y nos podemos hacer la pregunta, entonces, de por qué aún los hombres con una gran estatura espiritual se agotan, se desaniman y hasta han deseado la muerte, como le pasó a Elías. Y sabes, tenés que tener en cuenta que la valentía no siempre es una señal de fortaleza. Elías fue capaz de burlarse, de asesinar, de degollar a 450 falsos profetas. Los degolló allí en el río, a uno por uno. Si lo querés leer después ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, 20 en adelante. Pero sabes, ahora Elías está huyendo. 150 kilómetros desde la cumbre de su victoria, porque una mujer lo amenazó de muerte. Yo no sé, maridos, si la mujer nos amenaza de muerte, ¿cuántos kilómetros hacemos? No, pero eso no sucede, son hijas de Dios. No digo que no lo piensen a veces, pero de ahí a que lo hagan hay un largo trecho. Pero este hombre realmente huye. Calculen que 150 kilómetros no lo hacía en auto, lo hacía a pie. Porque una mujer lo amenazó de muerte. Y ver a Elías corriendo para salvar su vida porque los temores lo habían invadido. Y después pedirle a Dios que le quite la vida, ¿saben? Es el cuadro más descriptivo
del que tengamos conocimiento para entender que cuando se trata de calmar las emociones, aún los hombres más santos y espirituales llegan a debilitarse. Llega a debilitarse su fe, su entendimiento, su conocimiento, y optan por huir, dejando a Dios mal parado. Después de la más grande demostración de poder, Elías fracasó en el mismo punto donde sentía su fortaleza. El hombre valiente, ese hombre valiente en la cumbre del Carmelo, que demuestra de que hay un Dios verdadero, que deja caer fuego del cielo para quemar la ofrenda y luego degolla a 450 profetas falsos. Ahora huye de una mujer enojada. ¿Cuándo es que ocurre el desaliento en la vida espiritual? Y sabes que esto ocurre cuando cambiamos la sombra eterna de Dios por la temporal. El verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. El texto nos dice que Elías huye a Bérseba, que está más al sur. Bérseba era un lugar totalmente desértico, totalmente apartado de la experiencia anterior, solitario, solo allí en el medio de la nada. Elías emprende ese viaje por el desierto para buscar refugio. Pero el detalle aquí es que no buscó refugio en el Todopoderoso. Él busca refugio en un arbusto, en un enebro. En ninguna parte de este capítulo vamos a encontrar a Elías invocando al Señor o buscando su dirección, sino que lo vamos a encontrar quejándose con Dios, reprochándole a Dios. Y el problema no fue que se levantara y huyera, o que bajara al desierto a esconderse. El problema fue olvidarse de Dios como su refugio principal. Y con mucha frecuencia nosotros andamos corriendo, alejándonos de los demás hasta quedar en una gran soledad por nuestro aislamiento. Y cuando nos aislamos, a menudo dejamos que nuestra mente se desconecte, nuestra mente se convierta en ese patio de recreo de Satanás, en donde le damos la libertad de que Él juegue con nosotros. Y sabes, tenés que saber una cosa, es aislarse para estar en comunión con Dios, que eso está bien. Que hagas un retiro espiritual, que te alejes, que te aísles en tu lugar secreto para tener comunión con Dios. Eso está maravillosamente bien. Pero otra muy distinta es aislarse de su comunión, aislarse de Él. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, nos dice el texto. Elías pasó de sentarse seguramente a descansar bajo el enebro, a echarse, a dejarse caer dormido. Y cuando, ¿sabes?, cambiamos la sombra de Dios por la de un enebro, nos sentimos devastados en pensamientos y autocompasión. Y podemos llegar a escuchar pensamientos de suicidio. La soledad, mi amado, mi amada, que excluye a Dios, llega a ser el mejor taller de trabajo para que nuestros pensamientos nos dominen, nos alteren, nuestros pensamientos nos lleven a hacer otras cosas donde Dios no está presente. Y a menudo buscamos en otras partes la respuesta a nuestro problema, excepto en el único lugar donde podemos encontrar ayuda real. Hay creyentes que han perdido su perspectiva espiritual y ahora viven bajo la sombra de sus negocios, bajo la sombra de sus diversiones, de sus placeres. Hace rato sacaron a Dios de su ecuación y para algunos ya ni el Señor ni la iglesia es su prioridad. Y al igual que Elías, la sombra de su propio enebro les da mayor placer que la comunión con Dios.
que la comunión con sus hermanos. Pero te dejo este pensamiento, mira, esa sombra será siempre temporal. Sin embargo, la sombra de Dios no cambia ni tiene tiempos de variación. Santiago 1:17 lo dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no cambia. No cambia sus tiempos, no cambia su pensar, no cambia el propósito que tiene para tu vida. ¿Cuándo es que ocurre el desaliento en la vida espiritual? Y sabes, ocurre cuando pensamos que somos los indispensables. Nadie puede hacer las cosas como las hago yo. ¿Lo hemos pensado alguna vez, no? El verso 10 dice: y solo yo, dice Elías, he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otro de los síndromes de Elías era pensar que era el único para la tarea, que no había otro. Por lo tanto, se sentía indispensable. Es como decir: si las cosas no salen como yo las hago, nada sirve. Nadie hace las cosas como yo las hago. A mi manera es como funciona. Era cierto que Elías tenía un vivo celo por las cosas de Dios. Eso es indudable. Yo no pongo en duda eso, ni lo podemos poner en duda. Elías tenía un vivo celo por las cosas de Dios. Pero eso lo llevó a la osadía de sentirse como si fuera único e indispensable frente a aquella agotadora tarea que tenía que llevar. Pero si él en realidad era el único profeta o creyente vivo, ¿por qué entonces no anhelar vivir el mayor tiempo para ayudar a los demás en vez de decir: Dios, quítame la vida, me quiero morir? Si los enemigos de Dios, como en este caso Jezabel, que lo buscaba para asesinarlo, que lo quería muerto, él no debería de buscar derrotar su malvada voluntad, pelear, luchar contra eso. Pero ¿sabes qué? Cuando pensamos que somos los únicos para hacer la obra del Señor, dejamos que la incredulidad y el temor nos atrapen en algún momento. Él dice: yo solo he quedado y me buscan para matarme. Creo que Elías está diciendo algo así como: yo me quiero morir, pero no quiero que me maten. Contradictorio lo de Elías. Pero notemos que el Señor en su misericordia no lo reprende. El Señor en su misericordia no se enoja contra él. No le dice como quizás lo podríamos hacer nosotros: tan grandote y valiente, ¿no te da vergüenza estar corriendo, estar asustado por las amenazas de una mujer? Es que vos no conocés a mi esposa. Dios no lo reprende. Dios no lo avergüenza. Creo que Elías se da cuenta de que ha defraudado a aquellos que lo necesitaban. Y ahora es incapaz de hacer algo al respecto. Y de allí está su soledad. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, dice unos pasajes más adelante en ese capítulo 19. Dios le está diciendo: yo haré que queden en Israel 7,000. Elías pensó ser el único, pero Dios le mostró que había 7,000 profetas quienes no se habían arrodillado ante Baal ni lo habían besado. Y cuando nos sentimos indispensables para la obra del Señor y nos ocupamos en nuestra propia fidelidad, comenzamos entonces a revelar ciertas actitudes donde se engendran sentimientos en nuestro corazón, sentimientos en contra de los demás. Y nos pone muy fuera del lugar de la intención de Dios para ellos y para con nosotros. Los hermanos llaneros solitarios, como a veces los llamamos, en las iglesias son egoístas en su comportamiento.
¿Cómo debió reaccionar Elías al pensar que era el único hombre fiel en la tierra? Después de oír lo que Dios le dice, que hay 7.000 profetas que los tenía reservados para cumplir la obra que quizás él no iba a cumplir. Pues el síndrome de Elías era tener la presunción de considerarse único e indispensable. Cuidado, mi hermano, ninguno es indispensable en la obra del Señor. El creyente debe evitar esa tentación de sentirse como si fuera el único entre los demás. Cuando alguien dice, solo yo he quedado, como lo dice Elías, está desplazando a Dios de lo que Él es y de lo que Él hace. Vos no eres el único que canta, vos no sos el único que predica, ni tampoco el único que diezma o sirve. La iglesia es todo un cuerpo y vos sos parte de ese cuerpo. Ahora pregúntate, ¿cómo nos restaura Dios del desaliento? ¿Cómo nos saca Dios de ese desaliento? Pues nos restaura haciendo provisión para el cansancio del camino. He aquí, luego un ángel, dice el verso 5, le tocó y le dijo, levántate, come. Vemos que la primera necesidad que Dios abordó en la vida de Elías fue la necesidad de la restauración física. El verso 4 habla de irse al desierto, un día de camino. Por lo tanto, mi amado, mi amada, Elías ahora está extenuado, está cansado, se siente frustrado, tiene hambre. Como cualquiera de nosotros, después de caminar todo un día en el medio de la nada. Los psicólogos dicen que la emoción humana es predecible. El estar sometido a una emoción intensa, tanto tiempo como lo estuvo Elías, tiene como consecuencia el cansancio del cuerpo. Hoy nosotros le llamamos el estrés. Y esto provoca la posibilidad de caer deprimido en algún momento. Y eso fue exactamente lo que sucedió con el fiel profeta, con Elías. Esta es una escena muy significativa, porque quedarse dormido por un profundo cansancio y ser despertado por un ángel y con la cena servida no está nada mal, ¿verdad? ¿Cuántos se despiertan a la mañana por un ángel y tienen la comida servida? Yo tengo mi ángel ahí sentado. Pero no, en serio. Qué maravilloso que es ese Dios. Y debo pensar que nada puede igualarse a la comida de los ángeles. Se nos dice que era una torta cocida sobre brasas y además un jarro de agua. Y curiosamente el texto nos dice que después de eso el profeta siguió durmiendo. O sea, fue despertado, comió, bebió y se volvió a dormir. Pero fue despertado otra vez y volvió a comer hasta reanudar un largo camino de 40 días. Y a veces, ¿sabes? Dejar que duermas un rato más es la manera como Dios cuida de vos. El descanso fortalece el alma y desfortalece el cuerpo. Y es por eso que es lícito a veces descansar. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, dice el verso 2. Después de caminar 40 días hasta llegar al monte Horeb en el Sinaí, Elías activó su síndrome al esconderse en una cueva. Primero estuvo debajo de un enebro y ahora está en una cueva. De Guatemala a Guatepeor, diríamos, ¿no? Es como que todavía está aturdido por el temor. Entonces Elías prefiere esconderse. Y es estando allí donde el Señor lo llamó, preguntándole 2 veces, ¿qué hace aquí Elías? En el verso 9, el verso 13. ¿Qué haces aquí, Elías? Y oír 2 veces la voz de Dios significa ser alimentado, ahora ya no por algo material, sino por su palabra.
En estas manifestaciones naturales, como el viento, el terremoto y el fuego, vemos reflejado el carácter del profeta. Porque Elías era un poco de todo eso. O todo eso, quizás. Y Dios lo usó para acrecentar un temor mayor que el de ser perseguido por una mujer. Porque ¿qué hay peor que ser perseguido por una mujer? Ser perseguido por nuestro Dios. Y si bien Elías conocía ese Dios, el Dios de esos fenómenos, del viento, del terremoto, del fuego, sus emociones serían calmadas a través de un viento suave que disipaba sus miedos, que iba a disipar sus miedos. Y cuando Elías oyó aquel silbo apacible, entonces fue cuando cubrió su rostro en señal de reverencia. Salió de la cueva y fue el tiempo en donde comenzó su restauración final. Elías ahora volvería a ser el profeta. Ese profeta, gran profeta que Dios había levantado. Ese hombre que Dios sin más, ese hombre de Dios sin más miedo. En donde años más tarde otro profeta, Isaías, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así estaba Elías, cansado y sin fuerzas. Y esto, iglesia, aplica para nosotros. Es posible que en no muchas ocasiones el Señor nos haga la pregunta que le hace a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Ercilia? ¿Qué haces aquí, Cintia? ¿Qué haces aquí, Rosa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en tu vida privada? ¿En tu vida social? ¿En tus recreaciones? ¿En tu trabajo? ¿Qué haces en tu familia? ¿En tu vida de familia? ¿Qué haces en tu vida espiritual? ¿Qué haces aquí, hijo mío?, te dice el Señor. ¿Qué haces en tu iglesia local y qué haces en tu célula? Y bien podríamos nosotros responder diciendo: bueno, en cuanto a la iglesia y la célula, la verdad es que no mucho. Porque tú sabes, Señor, mis circunstancias. El trabajo, mis preocupaciones, mi problemática, me absorben demasiado. Quizás te sientas así, no lo sé. Y terminas diciéndole al Señor que después que pase esta mala racha, prometo que te voy a servir, Señor. Pero sabes, mi hermano, el tiempo pasa. Los domingos y los miércoles pasan. Y vos seguís en lo mismo. No le sirves a Dios. Así también pensaba Elías. Pero Dios le habló una vez más para que cambiara de parecer. Le volvió a dar otra oportunidad. ¿Y sabes qué pasó? Elías cambió su parecer. Elías cumplió el propósito que Dios tenía para él. Amén. Vaya pasando, por favor, a la adoración. En la desesperación, Elías se quejó a Dios y pidió que lo matara. Eso es lo que dice el texto. Los psicólogos llamarían a esto una depresión con pensamientos de suicidio. Pero Dios no complació al profeta. Después de renovarlo física, anímica y espiritualmente, le cambia el rumbo de su carrera. El Señor le ha enseñado una lección imborrable. Dios le ha dado una nueva misión, lo ha restaurado y le ha dado su gozo y su fortaleza. A ese hombre que estaba deshecho, que quería morirse, que estaba asustado porque una mujer lo había amenazado de muerte, que había olvidado las victorias que había tenido. A Elías le quedaba todavía la tarea de ungir a 3 hombres
le quedaba la tarea de ungir a Hazael, el rey de Asiria, a Jehú, el rey de Israel, y a Eliseo, su sucesor. Todos ellos se encargaron de completar la obra de restauración de Israel, de limpiarlo de la idolatría, lo cual, en efecto, estas personas hicieron. Dios tenía un nuevo propósito, y ese propósito fue cumplido. Dios no respondió al deseo de morir del profeta, sino que en lugar de eso Dios se lo llevó al cielo, vivo, en un carro de fuego con caballos de fuego. Segunda Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no murió humanamente. A tal punto Dios no cumplió el deseo que Elías tenía, que se lo llevó vivo junto con él. Dios no satisfizo la queja de Elías, porque le tenía un puesto reservado al lado de Jesucristo en otro lugar. Y sabes, querida iglesia, debemos pedirle a Dios y debemos sentir ese deseo de seguir viviendo, para seguir sirviendo y merecer ese lugar reservado el día que partamos junto a nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Espero que realmente la palabra del Señor llegue a tu corazón y la pongas por obra. Ponete de pie.